La Escuela 9. Antecedentes, fundamentos pedagógicos y principales pedagogos. La escuela en la Edad Media y la Edad Moderna. La escuela en la Edad Media estaba basada principalmente en la lección y tenía carácter religioso. Su principal exponente en cuestiones de educación era el docente, a quien le llamaban el Magister Dici, es decir, lo que el docente dice. No había nadie más que él como el encargado de dar todas aquellas enseñanzas que eran necesarias para esa época. Durante el siglo XVI, XVII y XVIII sucedieron una serie de acontecimientos que también tuvieron repercusión en las escuelas de la Edad Media. Ellos son principalmente tres. La primera es la Revolución Industrial. En Inglaterra, entre los años de 1760 y 1780, surge la Revolución Industrial, el cual consistió en la sustitución de la mano de obra manual por las máquinas y la fábrica. Eso generó que se necesitara un nuevo tipo de ciudadano capaz de trabajar en ellas. Además, hubo también un cambio demográfico. Las personas, las comunidades empezaron a urbanizarse alrededor de los grandes centros de producción. En Francia, en el año 1789, París, surge la Revolución Francesa, que su única intención era terminar con la monarquía y dar vía libre a los derechos y libertades humanos. Esto fue un golpe duro para las autoridades eclesiásticas, dado que eliminaba el poder también de ellos y daba vía libre a la educación laica. En el siglo XVIII también hay unos nuevos cambios intelectuales, culturales, que son denominados bajo la época de la Ilustración. Ello fue un propulsor de las ciencias y dentro de ella a lo que ya mencionamos, la educación laica. Todos los cambios generados por esas revoluciones en los tres siglos, XVI, XVII y XVIII, tuvieron repercusiones en la escuela. Ahora ya no necesitaban una escuela religiosa, sino que una escuela que ayudara a satisfacer las necesidades industriales. Por lo tanto, era necesario construir ahora una escuela obligatoria, una escuela que fuera para todos, ya no solo para la clase alta, llamada burguesías o monarquías, sino también para toda aquella mano de obra que podía ser tomada en cuenta en esta nueva formación técnica. En ese sentido es que surge la escuela moderna y se introducen en ella los componentes laicos, tales como las ciencias y la formación técnica, lo cual desplaza la enseñanza religiosa de la Edad Media. Sin embargo, el docente sigue siendo el punto central de toda educación, es decir, los contenidos que él enseña y la forma en cómo las da son el elemento central de toda educación formal e institucionalizada. Era el docente quien decidía qué enseñar y cómo enseñar. Sin embargo, esto era adecuado para las condiciones de esos tiempos, dado que la formación técnica no podía ser retomada desde otra perspectiva.
fundamentos pedagógicos. Vamos a tener que empezar este recorrido con uno de los grandes personajes más importantes de la historia de la pedagogía, Juan Jacobo Rousseau, quien fue el que escribió un libro que iba a revolucionar en su tiempo la concepción de educación. Dicho libro lleva el título de Emilio o de la educación. En él postula por primera vez la necesidad de centrar la educación ya no en el docente, sino en el niño. Es decir, todo debe girar en torno a las necesidades de los niños y no es al revés. De ahí que a este gran fenómeno educativo le llamaron la revolución paidocéntrica. Y ese fue el primer principio más importante que da fundamento a toda la escuela nueva. El segundo es sobre la evolución del niño. Ahora el niño ya no es visto como un adulto o un pequeño adulto, que era la característica principal de la visión que tenían en la Edad Media de los infantes. Ahora el niño es el niño, no es ningún adulto. Por lo tanto, tiene sus propias necesidades que están determinadas por su evolución psicológica y biológica. Es lo que actualmente llamamos las etapas del desarrollo evolutivo. En este sentido, Rousseau marcó también un precedente para entender el desarrollo intelectual de los infantes y determinaba de que todo debía estar adecuado a esa etapa evolutiva. No en vano fue llamado el primer psicólogo evolutivo de la educación. Y el tercer gran principio que fundamenta la escuela nueva fue que la educación debería ser un componente activo, es decir, es el infante quien construye sus propios conocimientos. El infante solo puede aprender a través de su propia actividad, ya no sentado en un pupitre recibiendo todas las clases por parte del docente, sino que él regulando su propia actividad y llevando a cabo todos aquellos procedimientos que son necesarios para desarrollar habilidades y destreza. Estos tres grandes principios son los fundamentos de la nueva escuela. En ellos se basan independientemente de los autores que estamos a ver por continuación. El movimiento de la escuela nueva tuvo muchos grandes seguidores y pedagogos que pusieron en práctica sus ideas, principalmente durante el siglo XX. Sin embargo, en el siglo XIX, León Tolstói en 1859 crea la escuela Yasnaya Poliana, donde el principal gran logro fue que los estudiantes, en este caso los chicos y las chicas, podían decidir qué aprender con total libertad. En este caso, el docente, el pedagogo, solo era el indicado para ayudarle a conseguir, a facilitarle todas aquellas herramientas para que él pudiera llevar a cabo ese aprendizaje seleccionado por su interés. Posteriormente, tenemos a Adolphe Ferrier, quien fue el creador de la Liga de la Escuela Nueva y de los principales principios que fundamentaron posteriormente. Para ellos y él, la actividad del niño era la fuente y desarrollo del aprendizaje, sosteniendo aquí siempre el principio del paidocentrismo. Después tenemos en el siglo XX a John Dewey, uno de los grandes filósofos americanos, creador del pragmatismo y también de la pedagogía progresista. Con él nace una de las grandes escuelas en América que tiene que ver con la educación activa.
es decir, el método experimental. Dewey, con su nueva propuesta pedagógica, contribuyó al progreso y desarrollo socioeconómico de los Estados Unidos. También tenemos a María Montessori, italiana, cuya propuesta teórica y práctica es llamada la pedagogía científica y experimental. Para ella no había nada más importante que el niño fuera un científico y aprendiera a través del experimento con su propio entorno. Es también una de las grandes propulsoras de entender que el niño necesita estar en su propio mundo. Es decir, todo el alrededor del niño debe ser adecuado a sus propias edades. También tenemos a un médico, Ovide de Crowley, cuyas dos grandes posturas más importantes de su pedagogía nueva son los centros de interés, es decir, los centros donde al niño aprende de acuerdo a los intereses, y también de los métodos globales, muy importante en la aplicación de la lectoescritura. Además, tenemos a Anton Makarenko, soviético ucraniano, que fue el gran artífice de la pedagogía soviética, con su escuela del trabajo y escuela socialista. Por último, tenemos a Freinet, quien fue uno de los grandes creadores, entre otras cosas, de las técnicas Freinet. Sus principales y que han tenido bastante impacto en la educación actual son el periódico escolar y también el diario escolar. Ellos, aunque hay más, han contribuido en gran medida a terminar por consolidar la escuela nueva. ¿Cuál era su interés? Pues nada más que superar los grandes vacíos de la escuela tradicional, es decir, sobre todo de la escuela moderna. Ya no era una escuela solo de formación técnica, de formación intelectual, sino que ahora era una escuela para la formación integral. Es decir, era también necesario formar otras dimensiones humanas, tales como el arte, la psicomotricidad y los valores. Entonces, la escuela nueva también trasciende esa perspectiva reducida que tenía la escuela tradicional de creer que lo único valioso era solo el intelectual.